Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Llegamos ante ustedes una vez más con nuestra entrega de Radio Amanecer en Estudio. Estamos seguros que ustedes junto a nosotros nos estamos saboreando este manjar espiritual que nos está ofreciendo la guía de estudio. De ahí la motivación. Si usted todavía no tiene su guía de estudio, visite nuestras tiendas de libros IAPA para que adquiera este material. Aunque se estudia durante todo el trimestre, este material quedará ahí para que usted en cualquier momento pueda repasar, estudiar lo que nosotros estudiamos día a día. Y qué importante esto. Hoy, por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, estaremos viendo un tema de mucho interés. Fieles en medio de la persecución es el tema que estaremos estudiando en este día. Recuerden que esta es la lección número 2 del trimestre. Amor o egoísmo, esa es la cuestión. Me place saludar en esta hora al pastor Cristian Veras, quien está con nosotros durante el trimestre haciendo los comentarios a estas lecciones. Muchas bendiciones, pastor. Gracias, pastor. Es una bendición poder estar en este día al junto suyo con los comentarios de esta lección tan interesante. Yo creo que Dios nos bendice en cada entrega, ¿no? Uh-huh. Con una lección de esta naturaleza donde se nos da fuerza, pastor, al cuerpo de cristianos, no importa de cualquier denominación. La palabra de Dios nos da fuerza y nos orienta y nos dice que en estos últimos días tan difíciles no estamos solos. El Señor está con nosotros. Amén, amén. Yo lo creo así. Sí, sí. De todo corazón. Pues vamos a orar para que podamos avanzar. Perfecto. Querido Padre, una vez más, gracias por estas lecciones que nos amonestan a seguir firmes y que nos dicen que a pesar de las luchas y las dificultades que hemos de pasar, al final de la jornada tú nos darás el premio de la vida eterna y siempre estarás con nosotros. Gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén. Vamos a nuestro tema para este día, fieles en medio de la persecución. Siempre es importante, por eso motivamos a los creyentes que no se pierdan ninguna de las entregas de Radio Amanecer en Estudio, porque para familiarizarnos con el tema de hoy, fieles en medio de la persecución, usted, apreciado amigo, recordará que estuvimos estudiando recientemente esa declaración de Hebreos capítulo 11, los versículos del 35 al 38, y el pastor que estuvo compartiendo también con nosotros Apocalipsis 2:10. En esos pasajes de la Biblia notamos que grandes fieles hombres de Dios, cuando se hablaba allí de la galería de la fe de Hebreos 11, pasaron por momentos difíciles, muchos murieron de diferentes maneras. De hecho, los mismos discípulos de Cristo pasaron por situaciones difíciles con muerte violenta. Se cuenta que Juan murió de vejez, pero también pasó por un momento difícil cuando se le echó en un caldero con aceite caliente y Dios lo rescató milagrosamente. Pero la gran mayoría de los discípulos de Cristo y los apóstoles pasaron por persecuciones y vivieron momentos difíciles. Pastor, hay una estrecha conexión entre el relato de Hechos de los Apóstoles y esa declaración de Hebreos cuando nos habla acerca de los fieles que pasaron, tuvieron que pasar por persecuciones difíciles aún siendo cristianos fieles, porque algunas personas se han hecho la pregunta siempre, los fieles seguidores de Cristo tienen que pasar por momentos difíciles, van a ser perseguidos. ¿Cuál es su punto de vista acerca del título que empezamos a abordar? Bueno, pastor, a pesar de las torturas,
persecuciones y luchas de la iglesia primitiva, como usted apuntaba, hubo un crecimiento desproporcional. Un crecimiento que lo había de hecho profetizado el Espíritu Santo. En el libro de Hechos, el capítulo 1, Jesús dijo: me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Estaba diciendo que la iglesia no se iba a quedar como estaba, sino que crecería. En Hechos capítulo 2 encontramos que Pedro tuvo un discurso y que en ese discurso se bautizaron inicialmente 5,000 personas y en un segundo discurso se bautizaron unos 3,000 más. Algunos dicen que llegaron a ser 5,000. Lo cierto es que lo que pareciera indicar la evidencia textual es de que en esos dos discursos se bautizaron solo 8,000 personas. Más adelante en el capítulo 6, versículo 7 de Hechos, dice que miles creían a la palabra, incluyendo sacerdotes. Es decir, de los mismos que perseguían a la iglesia, estaban bautizándose en ella. Entonces quiere decir, pastor, que a pesar de la persecución que se produjo en esta reciente iglesia, la iglesia primitiva, a pesar de esa persecución, los cristianos se mantenían fieles y seguían predicando el evangelio. En el capítulo 8 del libro de Hechos presenta que hubo una gran persecución contra la iglesia. Y en ese momento el apóstol Pablo estaba detrás de esa persecución. De hecho, cuando eran perseguidos, los cristianos iban pasando por todas las ciudades predicando el evangelio. Y entonces ya el capítulo 9, con la conversión de Pablo, el apedramiento de Esteban, la conversión de Pablo, encontramos en el capítulo 10 cuando Cornelio recibe el mensaje. En el capítulo 11 se evangelizan algunos hombres de Chipre y en el 12 el Espíritu Santo comisiona a Pablo y a Bernabé. Y así va, pastor, rastreando el crecimiento de la iglesia primitiva, donde Lucas nos da una evidencia de que creció de una forma alarmante. A pesar de las persecuciones, de las dificultades, la iglesia seguía creciendo. Sin embargo, hubo muchas luchas, pastor, que en lugar de diezmar a la iglesia, lo que hizo fue que proporcionó un crecimiento muy importante. Pero eso resulta como paradójico. ¿Cómo nosotros entendemos eso? Que donde mueren muchísimos cristianos, que son perseguidos cristianos, se supone o se cree que eso va a afectar de manera tremenda a la fe de los creyentes, porque si lo que nosotros predicamos y decimos que hay paz en Cristo Jesús, que hay prosperidad, entonces nos encontramos que en esa iglesia naciente, e incluso usted citó a un Saulo de Tarso, Pablo, como quisiera llamársele, que era un hombre altamente religioso y perseguía a los cristianos y hasta consentía en su muerte. Y ahora usted nos está diciendo que en medio de esa forma de obrar la iglesia seguía creciendo. ¿Cómo se puede entender? Se preguntará un amigo, ¿cómo se puede entender esto de que en medio de las persecuciones y las luchas la iglesia podía crecer? Salvaguardados providencialmente. Que fue uno de los temas que estudiamos. Así es. ¿Quieres otro? También está fieles en medio de la persecución, que es la que estamos estudiando el día de hoy. Claro, una estrecha conexión. Así es, muy inteligente. Lo que nos está presentando el autor de la guía de estudio con estos pasajes bíblicos y todo esto es que la iglesia es perseguida, pero que la persecución no detiene la predicación del evangelio, porque es una comisión que Dios ha puesto a sus hijos para que ayuden a que lo más posible, mientras más personas sea posible, se puedan salvar. Pastor, ha habido muchas persecuciones a lo largo de la historia. En el mismo libro de Apocalipsis, el capítulo 2, versículo 10, dice que habría tribulaciones y recibiréis tribulaciones. Por ejemplo, esa tribulación, aflicción o dificultad, que fueron persecuciones intermitentes lanzadas por diferentes emperadores romanos,
ellos caracterizaron la situación de la iglesia durante este periodo. En el tiempo de los emperadores Trajano, 98 al 117, Adriano, 117 al 138, Marco Aurelio, 161 al 180, la persecución fue esporádica y local, es decir, fue específicamente en un lugar, lo que tenía que ver con la comarca donde estaban los cristianos. Pero la primera persecución general y sistemática contra los cristianos fue obra de Decio en el año 249 al 251. Valeriano, 253 a 259, y la opresión política llegó a su manifestación más sangrienta con el emperador Diocleciano en el 284 al 305, más adelante sus sucesores inmediatos del 305 al 310. En ese periodo hubo persecuciones tenaz hacia la iglesia. Sin embargo, nosotros encontramos que hubo persecuciones para los valdenses en el norte de Italia, los lolardos en Inglaterra, los husitas en Bohemia, los hugonotes en Francia, los luteranos en Alemania y los protestantes de España, los Países Bajos, también fueron perseguidos implacablemente a través de inquisiciones y cruzadas militares religiosas. Sin embargo, a pesar de eso, Dios continuaba sosteniendo a su iglesia. Y como decía hace un momentito, nosotros podemos decir que todavía hoy somos cristianos salvaguardados providencialmente. Pero eso que usted acaba de mencionar, y que cuando uno va a la historia, y especialmente quisiéramos recomendar el libro El conflicto de los siglos, hay un capítulo que trata sobre esas fuertes persecuciones que se dieron en la historia, y estamos haciendo esa conexión porque iniciamos hablando de las persecuciones que sufrieron los apóstoles de Cristo con la naciente iglesia, la iglesia primitiva. Sabemos que la situación fue bastante difícil, y en el transcurso de los años, pastor, pues usted nos está edificando para decirnos que en el transcurso de la historia la gente que ha querido ser fiel al Señor se encuentra por detrás que Satanás está activando el fuego de la persecución para desanimar a los hijos de Dios, y hemos identificado en esta lección que en la medida en que se dan esas persecuciones, los que son fieles al Señor y obedecen su palabra, en lugar de mirar hacia atrás, lo que lo pone mucho más firme en la creencia que tienen, y esto hace que muchas personas lleguen al conocimiento verdadero de eso que el Señor quiere para nosotros, que es una vida de paz, de tranquilidad. Y sin embargo hay persecuciones, pero Dios siempre ha prometido a sus hijos que son fieles en medio de la persecución, que estarán allí. Una preguntita bien interesante para este tiempo, porque nosotros vivimos en un país donde aparentemente no hay ningún tipo de persecución por asunto religioso. Estamos gozando de libertad religiosa. Sin embargo, en la actualidad hay muchos países en el mundo donde solamente decir que se profesan el cristianismo posiblemente pueda ser una sentencia de muerte. Esto puede ser real también en los países que gozamos de libertad religiosa, que así como se persiguieron a los cristianos primitivos, y en la Edad Media también se persiguieron y mataron a muchísimos cristianos, en la actualidad puede pasar eso con nosotros aquí en nuestro país, en muchos países que gozan de libertad religiosa. Es una pregunta muy importante, pastor. El hablar de persecuciones y no traer a nuestros días la posibilidad de que lo que ocurrió en el pasado volverá a ocurrir, sería sencillamente dejar al pueblo desinformado. Sí, los escritos inspirados dicen que habrá persecuciones para el pueblo de Dios en los últimos días. El mismo Evangelio de Mateo, capítulo 24, habla al menos de 3 persecuciones, y las llama gran tribulación, la tribulación, y así por el estilo. De hecho, está hablando de la gran tribulación, que se refiere a los 1260 años de persecución, 538 hasta 1798. Pero para nuestros días habrá al menos
2 persecuciones. Y no estoy numerando para decir que solo van a ser esas. ¿Me hago entender? Una va a ocurrir en el pequeño tiempo de angustia, donde se van a falsificar los dones espirituales, la música, el don de lenguas y muchas cosas más. Los cristianos que guardan los mandamientos de Dios y que tienen la fe de Jesús van a ser perseguidos. Y en esa persecución habrá muertes. No debemos de asustarnos. De hecho, escucharle hablar así, quiero como colocarme en el amigo que está escuchando estas lecciones y parece ser como que es una tragedia el ser cristiano. Eso no podría estar desalentando a muchas personas que están asumiendo el cristianismo en la actualidad y quieren ser cristianos, y entonces ahora aparecen 2 pastores ahí en Radio Amanecer en estudio diciendo que en estos tiempos también esa fuerte persecución que se dio con los discípulos, con los apóstoles y también en la Edad Media también se va a producir en este tiempo. Eso no estaría dándole una cabida a la gente para que se desaliente y entonces no, ya yo no quiero ser cristiano. Esa pregunta que me estás haciendo la tenía en mente para hacerla en el comentario final. Y qué bueno que la haces, pastor, porque realmente eso es lo que el diablo quiere, y las persecuciones vienen para que el pueblo se desanime y vuelva atrás, porque Satanás no quiere que la ley de Dios sea obedecida y que Dios sea reverenciado. Ahora bien, no quisiéramos decir que cuando usted viene a Cristo las cosas van a ser fáciles. Si decimos eso, seríamos falsos profetas. No van a ser fáciles, porque la misma Biblia dice que el que quiera vivir una vida pía en Cristo Jesús padecerá persecuciones. Vamos a padecer. Lo que sí debemos de estar seguros es que en las persecuciones y en el tiempo de angustia, Dios estará a nuestro lado. ¿Habrá tiempos difíciles para el pueblo de Dios? Sí. Los habrá. Daniel capítulo 12, versículo 1. Pero lo que sí podemos estar seguros, como dice el mismo texto que acabo de mencionar, es que Dios estará con sus hijos en todo momento para protegerlos. Porque dice, será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Luego dice, será libertado tu pueblo todos los que estén inscritos en el libro de la vida. Hay liberación al final de estos padecimientos y dificultades, y al final de todo la vida eterna. Por eso, pastor, nuestros amigos no deben asustarse, porque al final los que no estén con Cristo padecerán más que los que están con Cristo. Los que están con Cristo padecerán momentáneamente persecuciones, pero Dios los sostendrá. Los que no están con Cristo padecerán y no habrá nadie quien los apoye. ¿Será acaso también que se puede dar la situación como en una ocasión pues decía uno de los autores de la Biblia, pero si nosotros que somos fieles, que obedecemos, que guardamos los mandamientos y cosas, pasamos por situaciones como estas? Yo observo, dicen ahí en el mundo, gente que no son temerosas de Dios, sin embargo usted lo ve que prosperan, que consiguen muchas cosas, que aparentemente son felices, y ahora usted te está diciendo que al final de todo este proceso, la gente que no obedece, la gente que vive en abierta rebelión con Dios, debe tener mucho cuidado, porque al final de ese proceso van a sufrir más que lo que sufren los cristianos. Eso es correcto, totalmente. En el conflicto de los siglos, Elena de White tiene citas importantes por inspiración divina, donde ella dice que los ángeles de Dios aparecerán en forma humana para proteger a sus hijos en esos momentos difíciles. Amén. Ella dice también que Satanás montará campamentos alrededor de los justos para destruirlos, pero que Dios enviará esos ángeles con forma humana, los librará, y que Dios le dirá a Satanás, ellos me pertenecen y ellos son míos, no los puedes tocar. Y que vendrán ángeles a acusar a Satanás y los demonios para que los hijos de Dios no sufran más de lo que deben sufrir. Sin embargo, en el caso de los que no temen a Dios, no tendrán a nadie quien los cuide, los proteja, ni quien vele por ellos. Porque al final, Satanás, utilizando un vulgarismo familiar, le saca los pies a todo el mundo. Algunas personas piensan que Satanás los prospera y los cuida. No es así.
No es así. Satanás al final solo piensa en él mismo. Te saca los pies y él entonces se limpia las manos como Pilato, queda supuestamente libre de eso. Sin embargo, Cristo es quien asume todo. Por eso los hijos de Dios son protegidos en esos tiempos difíciles, y los que no sirven al Señor lamentablemente sufrirán el derramamiento de la ira de Dios en las 7 postreras plagas. Es importante recordar a los amigos que todos estos comentarios son bíblicos. Usted puede ir a la Biblia, buscar las citas que nosotros damos, y la Biblia le va a llevar paso por paso para entender estos temas que estamos tratando aquí. Sin embargo, hay libros que son complementarios, que comentan también, amplían un poquito sobre lo que la Biblia enseña, como es el caso de lo que hemos citado aquí en varias ocasiones, el conflicto de los siglos. Es un tema que narra la historia de la iglesia, las grandes persecuciones y cómo el pueblo de Dios ha salido victorioso históricamente de estos asuntos. Quisiera aprovechar el momento para decir a los amigos de la iglesia que no tienen ese libro: oiga bien, usted amigo que estudia con nosotros y quiere ampliar un poquito el conocimiento de los temas que tratamos en Radio Amanecer en Estudio, especialmente este tema, usted puede comunicarse con este servidor a la radio. Ahí tenemos todavía en existencia varios libros del conflicto de los siglos, y aproveche ahora que estamos estudiando esta semana un tema que está íntimamente relacionado con lo que enseña ese libro, y nosotros estamos en la mejor disposición. Recuerde, a usted amigo que no es de la iglesia, se puede comunicar con nosotros para conseguir una copia del libro El conflicto de los siglos, para seguir ampliando este tema que estamos desarrollando en el día de hoy, fieles en medio de la persecución. Lo cierto es, pastor y estimados, que los discípulos de Cristo soportaron amenazas. En Hechos capítulo 4, versículo 17, allí se ve evidenciado, la Biblia da evidencias de que así fue. Encarcelamientos, Hechos capítulo 5, versículos 17 y 18. Persecución, Hechos 8:1. La muerte misma, la de Esteban, por ejemplo, Hechos capítulo 7, versículos 59 y 12:2. Pero con el poder del Espíritu Santo proclamaron valientemente al Cristo crucificado. Y las iglesias se multiplicaron, pastor, por toda Judea, por Galilea, por Samaria. Es más, hubo dos sedes fuertes del cristianismo. Una fue en Jerusalén y la otra fue en Antioquía. Antioquía de Siria, por un momento, por mucho tiempo, llegó a ser el bastión del cristianismo, por encima de la iglesia cristiana en Jerusalén. Y es donde vemos de que a pesar de todo eso, el cristianismo, la predicación del evangelio no dejó de existir, de ser, sino no sufrió, sino que avanzó a pesar de las dificultades. Y por eso es que el autor de la guía de estudio, creo que con mucha razón, dice fieles en medio de la persecución. La verdad que este tema motiva que uno pueda seguir tratando y hablando acerca de esto. Recuerden, hermanos amigos, que ha habido una estrecha conexión entre la lección estudiada anteriormente. Nos está hablando que los fieles seguidores de Cristo van a recibir persecuciones, lo hicieron los apóstoles. El mismo Señor Jesucristo, señores, por la predicación del Evangelio, fue crucificado. Luego los discípulos de Cristo recibieron persecuciones, y ya acabamos de decir en esta lección que los hijos de Dios en el tiempo final, puede ser que la libertad religiosa de la que gozamos pueda ser quebrada por los gobiernos, y entonces empiecen persecuciones por la religión o por la creencia que usted tiene en Cristo Jesús. ¿Es motivo de desaliento? No. La pregunta que le hicimos al pastor Cristian Veras nos dice que el Señor estará allí presente en medio de su pueblo. De hecho, recordamos una vez más, para ir resumiendo lo que estudiamos en el día de hoy, lo que dice Mateo capítulo 28, que cuando hacemos la voluntad de Dios, el Señor ha prometido en su palabra que estaría con nosotros hasta el fin del mundo. Una maravillosa lección
que estudiamos en este día, que nos invita a aprender de la iglesia primitiva que fue perseguida, pero se mantuvieron fieles y los resultados se vieron allí. En la medida en que se perseguía a la iglesia crecía. Y en la medida en que morían los apóstoles, otros nacían de nuevo para seguir tomando la rienda de aquellos que quedaban en el camino. La victoria del pueblo de Dios es real, es cierta, nos espera un destino glorioso cuando hacemos la voluntad de Dios, y en medio de la persecución debemos ser fieles para que finalmente podamos presentar a un Dios vivo, a un Dios que está con sus hijos en la ancha faz de la tierra, y un Dios que ha prometido quedar con todos nosotros hoy, mañana y siempre. Yo creo, pastor, que en la parte final, en el día de hoy, nosotros podemos decir que todos esos cristianos de todos esos tiempos, como la iglesia de Éfeso, que va desde el 37 al 100, hubo persecuciones en esa iglesia, dificultades y todo, pero ellos se mantuvieron fieles y firmes a la palabra de Dios. Luego de la iglesia de Éfeso, la iglesia de Esmirna, que va desde el 100 hasta el 313, hubo muchas persecuciones, y es de hecho donde se encuentra el mayor número de persecuciones, aparte de la gran tribulación que mencionamos para la iglesia de nuestros días, hasta 1844, 538 a 1798, los 1260 años. Estos cristianos se mantuvieron firmes por una razón, una sola razón: la visión del Cristo crucificado. Amén. Y resucitado. Es así. Lo que ocurrió fue que los apóstoles, cuando vieron que Cristo murió, pero que resucitó, ascendió al cielo y dijo que volvería, encendió una llama en el corazón de los apóstoles. Y esta llama no fue en el corazón de ellos nada más. Hoy está encendida en millones de cristianos que tienen la certeza de un Cristo que murió, resucitó, ascendió al cielo, volverá por segunda vez para establecer un reino del cual nosotros somos parte. Y eso nos da una razón para, en medio de las dificultades, de las persecuciones, las luchas y todos los desafíos que conlleva el Evangelio, seguir firmes mirando al invisible. Amén. Qué buena forma para finalizar. Vamos a orar. Señor, ayúdanos a no temer a las persecuciones. Por eso pedimos fuerza para que nos ayudes a conocerte profundamente, a hacer tu voluntad, y aún en medio de los conflictos y problemas, por la creencia que tenemos, reconocemos que tú estarás dando la victoria a tus hijos en la ancha faz de la tierra. Sigue dirigiendo estos estudios en Radio Amanecer, y gracias te damos por la oportunidad de estudiar tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén, amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.